Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa, yo soy Paco Vendala. Estamos con nada más y nada menos que con don Cesario Jarau. ¿Cómo estamos, don Cesario? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Pues muy bien, con un poquito de calor porque por Bueno, aquí sí, sí, pega sí. fuerte, pero bien. Bueno, estamos en verano, ¿qué se va a hacer? España es así, no hay primavera ni hay otoño, hay invierno y verano, y ala, el que le guste bien, el que no, pues aguantarse, ¿no? Cesario Jarabo, bueno, yo le he dicho antes fuera del micrófono que le conoce todo el mundo, yo creo que sí, porque su carrera ya es muy extendida. Bueno, aparte de licenciado en filosofía, en educación por la Universidad de Barcelona, articulista, escritor, prolífico, ensayista, está en muchos medios, también conferencias, por supuesto, siempre divulgando, yo creo que lo bueno de España, que es prácticamente todo, y sobre todo divulgándolo con argumentos, con conocimiento, nada de soltar la primera que a uno se le ocurre y ese chauvinismo que tanto achacamos a los franceses, que dicen que son estupendos, pero nunca lo demuestran. Bueno, pues Sí. yo creo que va siendo hora que nosotros, don Cesario, que sí que lo hemos sido, por lo menos, lo podemos demostrar. Ha escrito un libro, bueno, el último, tiene varios en su haber, ya lo pondremos en la entrada, pero ha escrito un libro que acaba de salir, que nos parece interesantísimo. Aquí lo tenemos en primera página, ahí está. La construcción de la América hispana, el legado civilizador de España en su nuevo mundo. Este es el libro. A mí me ha llamado de entrada mucho la atención. La construcción de la América hispánica. ¿Por qué construcción y por qué hubo que construir, don Cesario? ¿Es que no había nada? Pues hombre, la humanidad desde el principio de los tiempos se ha ido construyendo a sí misma y me parece que no puede ofenderse nadie porque diga que cuando España llegó a América, pues encontró unas estructuras primitivas. Claro, Entonces, ahí lo que hizo fue construir sobre lo que había sin desechar lo que había. O sea, sin desechar lo bueno que había, porque como en todas partes, unos tenemos cosas buenas y otros tenemos cosas malas. Y entonces, sin desechar lo bueno que había, aprovechando lo bueno que había, que enriqueció a todo el Occidente, en principio aprovechó a España, pero aprovechó absolutamente a todo Occidente, pues construyó un mundo nuevo. No era, eh, no era otra cosa que un mundo nuevo, una réplica de Roma y una réplica de España, porque estamos hablando que España es la continuidad del Imperio Romano, o sea, y el que no lo quiera ver eso, pues bueno, pues será que no lo quiere ver. Entonces, claro, pues como cada uno es libre de querer lo que quiera, pues lo aceptaremos, lo pero aceptamos. entiendo que parece más que evidente que España es la continuidad de Roma y efectivamente ese mismo espíritu que trajo Roma en su momento a España fue el que llevó a España, a América, a expandirse y a acoger a aquella gente como hermanos Claro, y a enseñarles lo que sabía y a aprender lo que ellos sabían. O claro. sea, no vamos a decir que ellos no supieran nada, al revés, o sea, en cuestión de medicina en concreto se aprendió un montón, ¿eh? Claro, claro. Porque, don Cesario, es muy interesante lo que ha dicho. Se empieza a decir ahora, pero yo es la primera vez que lo oigo de una manera tan contundente y me alegra. Yo soy de esa opinión, aunque yo no estoy metido en tantas profundidades como usted. Vamos a ver. Claro, somos un imperio en ese momento, pero no un imperio colonizador, sino civilizador. Acogemos. El imperio romano hizo lo mismo, porque no destruyó las diferentes culturas que fue conquistando, no cabe duda, pero sino que las fue de una manera aglutinando y les dio un soporte que fue lo que le hizo grande. Luego ya vino la decadencia. ¿España fue así en esta América, en este nuevo mundo que ni se conocía que existía? Sí, sí, o sea, efectivamente, o sea, Roma, por supuesto, cuando vino a España o cuando fue a Galia o cuando fue a Germania, Claro, pues lógicamente lo que hizo fue aportar su conocimiento, aportar su bagaje y recoger de esos pueblos lo que tenían de válido y asumir a esos pueblos admitiéndolos pues dentro de su capa, dentro de su derecho, dentro de sus costumbres claro, y haciendo un mundo nuevo. Pues bueno, pues lógicamente España lo que hizo fue eso mismo, o sea, claro, claro, no hizo nada nuevo, o sea, claro. Don Cesario, España de alguna manera se volcó en América. Era un país pequeño, porque apenas había, no sé si 8 millones, 10 millones de habitantes. Se volcó en América, en ese inmenso continente que estaba todo por descubrir. se volcó totalmente, o sea, en definitiva lo que hizo fue continuar con una reconquista,
que había acabado en la península, pero que si no hubiese claro, sido por el descubrimiento de América, hubiese continuado por la Hispania tingitana, que es todo el norte de África. claro, Todo el norte de África en su momento fue Hispania y la lógica era que esa reconquista continuase por el norte de África. claro, Claro, vino en ese momento el descubrimiento de América y lo que hizo esa mínima población, porque efectivamente la población que había en España era minúscula, ajá, comparada con cualquier otro pueblo europeo, ¿eh? Y resulta que se vuelca a América. claro, Y dice, bueno, y allí lo que nos han dicho, lo que sabe, entre comillas, todo el mundo, y es que allí fue la purria. Bueno, sí, pues esa purria resulta que era la creme de la sociedad. Allí no iba cualquiera. claro, claro, Allí no iba cualquiera. Allí, para cualquier persona que se apuntaba para ir a América, le miraban el pie del zapato. claro, fíjate, ¿Eh? Y no iba cualquiera, no claro, iba cualquiera, iba lo muy bien, mejor. muy bien, Y entonces, de hecho, posteriormente, cuando allí se desarrolló por ejemplo, una medicina que ya la quisieran, incluso aquí en la península, pero en Europa, claro, pues resulta que lo mejor se iba allí, a aquellos hospitales. claro, Cuando la gente que podía, claro, no podía todo el mundo, se iba a tratar allí. claro, claro, Y dice, bueno, si España eran 8 millones de personas, eso es nada, 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 ujú, nada para efectivamente, conquistar un terreno como, por ejemplo, México. claro, Pero es que no es México, es que es México, o sea, era la Nueva España, no era la Nueva España, que eso era una barbaridad, ya claro, varias veces el tamaño de la península ibérica, claro, sino más al norte y, por supuesto, hasta el extremo sur. claro, ¿Cómo lo hicieron? claro, ¿Cómo es posible que un pueblo sin recursos humanos ajá, haya hecho esa gesta? claro, Pues muy sencillo, haciendo que esos recursos humanos se incrementen con los miembros humanos de esos territorios recién descubiertos. claro, A esa gente lo que se les hizo fue darle una cultura. A aquella gente se les enseñó a leer, se les claro, enseñó a escribir. claro, Y dices, ¿y en qué se les enseñó? ¿Cómo? O sea, si la gente no sabía leer, en Europa no sabía leer y escribir nada más que el sí, gato. sí, Eh, pues bueno, resulta que a aquella gente se les enseñó a leer y a escribir, y se les enseñó a escribir en náhuatl, se claro, les enseñó a escribir en español, claro, se les enseñó a escribir en latín. Y claro, aquella gente, en pocos o muchos, en los, los años necesarios, claro, acabó dando personal que fueron sacerdotes o que fueron encargados de la administración pública. claro, claro. Qué interesante, qué interesante. No lo había, ese detalle yo creo que ni los hispanistas que están más en boga últimamente lo han remarcado. Me alegra mucho porque creo que es muy importante. Luego entonces, lo que se hizo allí, se hizo con los de allí también, no en contra de los de allí. No, no, en contra de los de allí ni hablar. O sea, hubo, por supuesto, quien se opuso, Bueno, incluso en por la misma supuesto. conquista de Tenochtitlán. Pues bueno, pues al hijo de un cacique, Hernán Cortés acabó ahorcándolo con Claro, la connivencia del cacique, de su padre, sí, porque sí, había hecho una traición. claro, Pero ahí lo que hizo, por ejemplo, Hernán Cortés, y ya que estamos en Hernán Cortés, si eran nada, o sea, no tenía ningún porvenir la cantidad de soldados que habían ido que habían desembarcado en, en- sí, en la Nueva España, no tenía, bueno, lo que sería Nueva España, sí, no tenía, vamos, ni media torta si los indígenas se hubiesen claro, enfrentado a ellos solos. claro, claro, Pero es que resulta que tras obtener unas victorias sobre los aztecas, en fin, sobre los pueblos primeros que encontraron ahí, esos se pensaban que se los iban a comer y lo que dijeron Hernán Cortés fue, pero qué vais, yo no me voy a tomar presos, ¿cómo voy a dar yo de comer a tantísima gente? claro, Los dejaron sueltos. Como consecuencia, esa gente les vino al día siguiente y se les convirtió en sus soldados. claro, claro, Pero eso en una población y en otra y en otra y en otra. Y es que esa gente daba la coincidencia que estaban sirviendo de menú a los aztecas. claro, 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 claro. O sea Entonces, que la cosa estaba arreglada. Y luego además, pues la verdad, o sea, tenemos que contar que ya que nos hemos metido sí, sí, en España, bueno, Hernán Cortés era un fuera de serie. claro, Era un fuera de serie negociando y además tuvo la inmensa suerte de encontrarse con una persona que se la iban a comer también y resulta que con doña Marina Malinche, sí, la Malinche,
esta mujer, que bueno, pues fue la que le posibilitó, le abrió todas las puertas a Hernán Cortés para la conquista de Tenochtitlán. Claro, claro, claro. Entonces, don Cesario está diciendo algo muy interesante. El descubrimiento fue español, no cabe duda. Es Colón llega allí con una serie de personas y descubre. Ahí queda el tema, digamos, a partir de ahí tal. Pero la conquista fue con los de allí. La civilización fue con los de allí. Es Sí, así. totalmente. Pero Interesantísimo. totalmente, y tan totalmente como que después de la toma de Tenochtitlán, que desde luego se destruyó Tenochtitlán, ¿eh? Claro, Porque así como en principio entraron allí Hernán Cortés y entraron todos los soldados, no dejaron entrar a los transaxtecas, a esos no les dejaron entrar claro, porque en Tenochtitlán. Pues entonces era una ciudad próspera, era una ciudad preciosa. Bueno, cuando después de la Noche Triste sí, se rehicieron. ¿Y se rehicieron por qué? Pues porque los otros pueblos volvieron a apoyar a las tropas de Hernán Cortés que estaban vencidas, las cuidaron, les cuidaron las heridas, hicieron que pudiesen vivir y a su alrededor se organizaron para atacar Tenochtitlán. Y en este claro, caso, cuidado que se construyeron 13 barcos, en mitad claro. de la selva. Madre mía, Y madre fueron mía. trasladados hasta el lago Texcoco y desde el lago Texcoco esos barcos en batalla naval tomaron Tenochtitlán. Ya, ya. La labor Impresionante. fue impresionante, pero es que esa labor fue impresionante con 200.000 indios que iban detrás. Claro, claro, fíjate, qué barbaridad. Es muy interesante. Habla, el título a mí me ha llamado la atención, me ha impactado. Construcción, porque eso siempre es una cosa aparte de positiva, desde luego es difícil siempre. Destruir se hace en 2 minutos cualquiera. Efectivamente. Construir es otra cosa. Pero claro, para construir lo que allí se construyó, que nos dice don Cesario, una civilización como tal, que además perduró y sigue perdurando, hace falta darle un marco legal, hace falta darle un marco administrativo, una estructura funcionarial, hace falta darle un marco religioso, hace falta darle un marco moral, hace falta darle un marco económico estructurado. Todo eso se consigue por los españoles allí, con los de allí también. Todo eso se consigue con los españoles y efectivamente con los señores de allí. Porque, por ejemplo, con los transaxtecas se quedaron como gobernadores de su territorio. Ajá, ajá, Estando ya, habiendo ya tomado Tenochtitlán, ya se había acabado la guerra. Y bueno, resulta que los señores de la tierra fueron señores de su territorio. claro, La hija de Moctezuma, por ejemplo, también tuvo un señorío importante en México. ya, Y bueno, tuvo una encomienda con un montón de pueblos y un montón de indios encomendados claro, que a todos, o sea, deshizo la encomienda poco antes de morir, deshizo la encomienda y como otras encomiendas continuaron, pues otras como esta de Isabel Moctezuma, pues se deshicieron esas encomiendas. claro. Y bueno, fue un trabajo en el cual estaban implicados absolutamente todos los indios. Las conquistas que posteriormente se llevaron a cabo, sobre todo hacia el norte de la Nueva España, Ajá, que llegaron hasta Texas, Nuevo México y todo eso, todas esas conquistas estaban hechas por los aztecas, ¿eh? ya, 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 Ciudades ya, fundadas por ellos. ya, No es ya, que ya, fuese una persona española y fundase Guadalajara, por ejemplo. No, 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 es que estaban fundadas por transaztecas, ya, 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 con militares transaztecas, ya, armas españolas, efectivamente, ya, 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 ya. armas Tremendo. españolas, pero eran ejércitos Claro. del lugar. Tremendo, tremendo lo que dice. To- Sí, sí, adelante, adelante. No, no, pero no es de esto de lo que hablo en el libro. Ya, 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 no, no, hay más cosas, por supuesto. Don Cesario, eh, eh, ¿fue el mundo aquel nuevo el más avanzado del momento? No me refiero a la técnica, lógicamente estaba en Europa posiblemente y demás, sino en cuanto a mentalidad, en cuanto a liberalidad, en cuanto a leyes. Yo entiendo que sí, o sea, de inmediato empezó a moverse, se creó una legislación, las leyes de Indias, que son de una envergadura equiparable a la del derecho romano. O sea, no sé si, bueno, yo no soy jurista, Sí, pero estudié derecho romano en su momento ajá, y, bueno, y he tocado las leyes de Indias. Y ya, entonces con mi nulo conocimiento de juridicidad, ajá, eh, comparo y digo, no serán lo mismo, pero son la continuación. claro,
O sea, es un cuerpo de leyes inmenso que toca todos los capítulos de la vida, que toca todas las situaciones y además está dedicado de una manera concisa, de una manera puntual a la protección del indio. Ya, La protección del indio sobresale sobre todas las leyes. ya, ya, Cualquier actuación vigila que sea la protección del indio. ya. Hay quien dice que, bueno, que la Inquisición lo que tuvo que hacer No. bueno, pues la Inquisición no tenía jurisdicción sobre los indios, por ejemplo. O sea que ni uno, vamos. Por ejemplo. Claro, 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 claro. Muy bien, muy bien. Y vamos, y las leyes, o sea, cuando había un pleito entre un indio y un español, se ponía un jurista español con un traductor del idioma que fuere y estaba al tanto de que allí no se pasase nada. Nadie podía contratar con ellos sin la asistencia de un asesor. Claro. Nadie podía aceptar, no pedir, no ya pedir, no es que fuese un cura Sí, o cualquiera y pedir a un indio un vaso de agua. ya, No. Que viniese el indio a ofrecerlo, ya. el que recibía el ofrecimiento tenía la obligación de no tomarlo. Claro, claro. Madre mía, madre O mía. sea, Sí, sí, sí. hasta ese extremo llegaba la protección del indio. Claro. Porque sucedía que, sucedió que, pues, alguno, pues, lógicamente hay quien se salta las leyes. Por supuesto. Pues había ido y había utilizado a algún indio y luego había dicho, no, es que me lo ha dado porque él ha querido. Ya, Pues no. claro. Muy bien, muy bien. Entonces, hablamos de un imperio autocontrolado, un imperio, digamos, casi, no, no sé la palabra, autocensurado, un imperio que se pone sus propias cortapisas para evitar que degenere en algo que en colonización. Sí, sí, tenemos ahí las leyes de Burgos, por ejemplo, o tenemos la controversia de Valladolid. Claro, Son dos situaciones en las cuales la propia monarquía hispánica se cuestiona si la conquista es justificada, ya. si tiene derecho. Carlos I paraliza la conquista. Llega un momento en Sí, la que sí, paraliza la conquista mientras se celebra la controversia de Valladolid. sí, sí. Y al final le tienen que decir los juristas de la Escuela de Salamanca, Majestad, si nosotros no tomamos cartas en el asunto y conquistamos, Claro, vendrán quienes no tienen estos principios claro, y lo harán. claro. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Y entonces eso es lo que posibilitó que se llegase Claro, adelante. claro, Pero vamos, es cuando empezó a desarrollarse la ley, pero claro. de una manera bárbara, porque claro, Cristóbal Colón trajo esclavos, ¿eh? Cuando llegó a Santo Sí, sí, Domingo, sí, 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 trajo sí. esclavos de la De- española. sí, sí, Trajo sí, sí. esclavos y en principio los reyes lo admitieron. Ya, Pero a los poquitos días, ya. días, ¿eh? Sí, No sé ahora decir exactamente si fueron dos o tres o cuatro, o sea, sí, sí. pero días. Ya, Dijeron que la cuestión esa de la esclavitud estaba prohibida y que aquellos eran sus súbditos. Y como Colón insistió y volvió a traer más esclavos, sí, la reina Isabel dijo, ¿y quién es mi almirante? claro, ¿Quién es mi almirante para esclavizar a mis vasallos? claro. Joder. Ahí se acabó la historia, ¿no? Hombre, y santo que se acabó la historia. O sea, mandó a todos los indios de vuelta a América Claro, claro, claro. y mandó a un juez que trajo a Colón encadenado. O sea, se dice Encadenado. pronto, ¿eh? Se dice pronto. Madre mía, hoy no se estilan esas cosas, don Cesario. Y ya sabe a qué me Eso, refiero. eso con Colón, pero es que cualquier administrador Claro, que estaba allí, a la vuelta, bueno, a la vuelta, ¿no? Antes, cuando acababa su mandato, en el sitio, en el sitio sin venir, resulta que tenía que someterse a un juicio de residencia, ya. en el cual todas las personas que habían estado bajo su jurisdicción Ajá. tenían la potestad de reclamar cualquier cosa que les hubiese Sí, ofendido ofendido. durante su mandato. Claro, Y eso se juzgaba. ya. Y si el asunto era grave, o sea, y si tenían razón, efectivamente, pues eran Sí. condenados a la persona. O sea, hasta Madre llegó mía. a haber un suicidio, Joder. Madre mía. Madre mía. de uno que había estado.
no era el virrey, era el presidente de la audiencia que había sustituido al virrey que había fallecido, claro. y en ese periodo que estuvo ejerciendo él de virrey, pues se pasó. Ya, Y cuando lo llamó Felipe II, claro. lo llamó y, se puso delante de él, y Felipe II le mandó marchar para no volver a verlo. Jo, A continuación, ese hombre se fue a su casa y ya no salió vivo. madre mía, qué barbaridad, qué barbaridad. O Don sea, Cesario, ¿por qué este libro? ¿Por qué ahora? Y cuando estaba investigando y documentándose para escribirlo, ¿qué fue lo que en un día, escribiendo delante del papel, le llamó la atención y le dejó boquiabierto? a mí me han dejado un poco abierto muchas cosas, muchas. O sea, yo, todos estos temas que trato a ti aquí son, o sea, trato hasta 100 Sí, no llega. En este libro son 90 y tantos. La correcto, verdad es que tengo como 300. correcto. O sea, digamos que son unas microbiografías que he ido haciendo de personajes concretos y Sí, de hechos concretos. correcto. Por ejemplo, los caminos, por ejemplo, el meridiano, Ah, por ejemplo, la longitud. El descubrimiento de la longitud no es tema menor. Por ejemplo, el calendario que tenemos ahora, que está claro. estudiado y hecho por la Universidad de Salamanca. Ajá, En fin, o sea, he ido haciendo esos estudios particulares y los he ido publicando por internet, en mi blog, claro. en YouTube, tengo ahí un sitio que es Pensamiento Hispánico, Ajá, pues ahí lo voy poniendo todo. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que cada día iba poniendo uno, y ya llegó un momento que, comentándoselo a mi editor, me dice: ¿y por qué no haces un libro? claro, Y digo, bueno, pues vale. Y entonces, claro. claro, no son cosas inconexas, ¿eh? O sea, porque a pesar No, de no, que, no. de que son 90 creo que son 96 o 97 Sí, cuestiones distintas, bueno, claro, mi trabajo posterior fue darles un pequeño ligazón, y sí, pero es claro, verdad, estoy contento. claro, Estoy contento porque empiezo hablando aquí de la Santa Hermandad. Dice: ¿y qué tiene que ver la Santa Hermandad con América? Pero es que tiene que ver en un principio. claro. Hablo del Santo Oficio de la Inquisición, hablo de las Cortes de Toledo de 1480, y Correcto, hasta aquí América no haya sido descubierta, claro, ¿no? El corregidor, pero es que el corregidor funcionó en América. claro, claro. Luego la toma de Granada, las capitulaciones de Santa Fe, y aquí ya empezamos, aquí empezamos con las capitulaciones de Santa Fe, es cuando ya se empieza todo el tema de América, en el cual, lógicamente, pues está funcionando el sistema polisinodial que estaba funcionando aquí en España, porque aquí se habla mucho de absolutismo, de Sí, liberalismo, de democracia, de no sé qué, de no sé cuántos, sí, pero hay un asunto del cual no se habla en absoluto, y es el sistema polisinodial. El claro, sistema polisinodial es un sistema político completo, espectacular, del cual yo no he tenido noticia hasta que, hurgando por ahí, me he encontrado con él. claro, A lo mejor hay gente que lo sabe y me dice: "Bueno, es que no te enteras". Y, bueno, pues le diré que de acuerdo, que no me entero. bueno, Pero bueno, yo no tenía ni idea del sistema claro, polisinodial. Y claro, el sistema polisinodial es un sistema político alternativo a la democracia, alternativo a todos los sistemas a todos los sí, sistemas que hay. Y que bueno, cuando oyes que, pues, en el siglo XIX decían el antiguo régimen no era el antiguo régimen era el liberal, porque había claro, estado este sistema polisinodial. Estuvo vigente con los reyes católicos, sobre todo con Carlos I y con Felipe II, durante los Austria. claro, Pero cuando vino Felipe V, lo que hizo fue acortar, dejar en los mínimos las actuaciones de los consejos, claro, porque estaba compuesto por consejos, ajá, y en su lugar lo que hizo fue instaurar ministerios. ya, Y esos ministerios son los que yo entiendo que, cuando en el siglo XIX se habla del antiguo régimen, se habla del antiguo régimen del liberal, pero claro, no se habla en absoluto del sistema polisinodial, porque es que lo que se dice, pues coincide con el sistema, con ese sistema, y no con el sistema polisinodial. claro, claro. El libro es muy ameno, yo creo que tiene esa virtud, aparte de otras. La acaba de decir ahora, toca muchos temas, los toca de una manera muy concreta, pero al mismo tiempo muy accesible. Yo creo que eso es muy importante en estos asuntos porque hay una gran ignorancia, somos muy ignorantes, yo me considero en estos asuntos y por eso creo que es una gran virtud. Aparte que, bueno, ya enseña identidad
el manejo del idioma y la facilidad con que se accede al libro y a los conocimientos que en él se detallan. Pero de todos ellos, ¿cuál elegiría como algo, vamos a decir, bueno, a mí me dejó patidifuso. El día que yo me puse con este ya tuve que dejarlo y tomarme un respiro porque estaba impactado por este asunto. ¿De cuál de estos, cuál es el que más me impactó? Pues Sí, yo creo que el sistema polisinodial, precisamente. ajá, listo, muy bien, muy bien. Sí, seguro, o sea, seguro. Luego también la cuestión del desarrollo de la filosofía también. Ajá. Bueno, y luego iba a decir también, y el de la medicina, y el de los ingenieros. Todos, o sea, todos. No, pero sobre todo, sí, francamente, el sistema polisinodial. Ya, Y es que yo soy más de letras que de ciencias. ya, 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 ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, como soy más de letras que de ciencias, a mí el sistema polisinodial me dejó encandilado, Ya, 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 absolutamente encandilado. ya, ya. Pues sí. Y luego, en cuanto a filosofía, el posibilismo, que es otra doctrina filosófica que yo, que soy licenciado en filosofía y ciencias de la educación, Sí, pues no tenía la menor noticia del posibilismo. Pues bueno, no dice tonterías el posibilismo. claro, claro, No dice claro. ninguna tontería. Y yo digo, no sé, ¿y por qué se habla de otros sistemas, de otros sistemas filosóficos y no se habla del posibilismo? Claro, Pues del mismo modo que no se habla de la Escuela de Salamanca, con claro, todo el desarrollo que tuvo, en todos los términos científicos, en los jurídicos, en los literarios, en el desarrollo de la ciencia sobre las cosas, las cuestiones sobre el mar, sobre la navegación. claro. Vamos, la escuela en la economía, el Real de A8, o el Quinto Real, los Claro, caminos de la Nueva España, bueno, etcétera, etcétera, claro. etcétera, etcétera. Don Cesario, dos cosas. ¿Qué nos ha pasado y qué nos pasa a los españoles? ¿Por qué se ha olvidado todo esto, incluso se ha tergiversado tanto? Y otra cosa, bueno, vemos miles de películas del oeste, que se llaman, del oeste americano. Si hubieran hecho ellos estos, habría 200.000 películas digamos, de América, porque es que no tenemos ni una, tenemos ahí dos o tres por ahí, y además no suelen ser españolas. ¿Por qué todo esto? Pues porque se buscó, o sea, bueno, de hecho, las potencias europeas, que hasta el siglo XVIII de una manera manifiesta estuvieron sometidas al Imperio de España, no podían, o sea, no podían, o sea, por mucho que además, por mucho que hagan propaganda de la Sí, piratería recibía unos palos de la Armada Española que no se podían mover los piratas. O sea, ya, tuvieron algunos éxitos muy claro, sonoros, claro, pero el éxito de la piratería francesa e inglesa y holandesa, francamente, fue mínimo. ya, ya, Francamente, fue mínimo. Pero claro, ellos sacan las cosas que más les importa. claro, ¿Qué sucede? Que la labor, así como la labor militar y sí, la labor militar, tanto en tierra como en mar, la llevaron de forma pésima. Sin embargo, a la muerte de Carlos II ya lo llevaban laborando ajá, y lo que hicieron fue triunfar. O sea, morir Carlos II significó para España el principio de la hecatombe, el principio del fin. ya, El primer ministro que tenía Carlos II, que era el cardenal Portocarrero, claro, se vio en una tesitura importante porque sabía que el rey se moría, que el rey físicamente sería lo que fuese, pero imbécil no era. ya, ya, Nos lo presentan como imbécil. ya, Me falta estudiarlo en profundidad, pero imbécil no era. ya. Y hasta el extremo de que no tenía, por ejemplo, no tenía deuda pública. Joder, No había deuda. qué A mí barbaridad que me es. expliquen ahora los actuales gobernantes qué deuda Sí, hay que comparen con la sí. Ahora está que no tenía deuda. endeudado, sí, sí, está endeudado hasta las cejas, bueno, hasta Estados Unidos. O sea que... Y nuestros bisnietos tienen ya deuda. Sí, sí, señor, sí, señor, sí, señor. ¿Eh? Bueno, pues el caso es que el cardenal Portocarrero, que era un fenómeno, era una persona que conocía a toda la clase política de Europa, pues estuvo peleando para ver qué rey ponía. Le mataron a un candidato, le mataron a otro y al final acabó en brazos de Luis XIV de Francia, que Claro, puso a su nieto, sí, con una serie de problemas, de promesas que no fueron cumplidas. claro, Lo cual significó que el cardenal Portocarrero
al final luchase contra Felipe V. claro. Y claro, yo es lo que digo, yo en alguna ocasión lo he explicado, lo he dicho. Y claro, me han enviado por ahí a la luna. Porque hombre, es que lo que tenía que haber hecho el cardenal Portocarrero era coronarse él. Sí, señor, claro, claro, claro. Muy bien, muy Lo que bien. tenía que haber hecho era coronarse él. Sí, señor, sí, señor, sí, señor, sí, señor. Me dicen, hombre, pero hubiese ocasionado una guerra. Y digo, ¿y qué sucedió viniendo Claro. Felipe V? Otra guerra. Otra guerra. Bueno, eso es historia ficción, yo lo Sí, sí, entiendo. sí, sí, sí. Pero bueno, digo, es que a partir de ese momento, España fue en un slalom, no, en un slalom, no, ¿cómo se llama eso? No, el slalom es una Una caída. caída permanente, Ya, permanentemente acelerada. ya, Porque resulta que a partir de ese momento, a partir de que llegó Felipe V, España empezó a olvidarse de su historia. claro, claro, España empezó a olvidarse de cómo se había hecho grande. Y empezó a alabar lo que le venía de fuera, lo que venía de Francia. claro, ya, Empezó a traer las costumbres francesas. ya, Acabaron trayendo la ilustración y la ilustración eh, tenía a ministros, como por ejemplo el ministro Wall, ya, que ese ministro Wall nunca sabremos, bueno, sí lo sabemos, o sea, sirvió a Inglaterra y no sirvió a España. ya, Ricardo Wall. ya, Que o sea, mandó al ostracismo nada menos que al Marqués de la Ensenada. ¿Y por qué lo mandó al Marqués de la Ensenada al ostracismo? Porque había reconstruido la Armada Española. ya, Esa Armada Española, Inglaterra se quejó porque decía que estaba construida contra ella. ya, Al Marqués de la Ensenada lo enviaron incluso a la cárcel ya, y resulta que al año siguiente hubo una guerra declarada por Inglaterra contra España. claro, 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 Eso ahí, pero es que lo que había hecho Fernando VI en América fue vender a todo un pueblo, al pueblo guaraní, ya, que tenía un ejército español al servicio de España y que combatía a los bandeirantes y a otra gente que iba a atacarle, y resulta que Fernando VI pues ya, vendió esa parte española de América del claro, Amazonas, claro, eh, supuestamente a cambio de la colonia de Sacramento, que le ya, habían instalado allí también. ya, Era una colonia de Portugal, pero bueno, lógicamente en ese momento Portugal ya estaba bajo la órbita de Inglaterra y estaba claro, al servicio de Inglaterra. Y a cambio de claro, eso, se les dio 250.000 kilómetros de territorio en el Amazonas con los pueblos que estaban allí, ya, que de ser hombres libres pasaban a ser esclavizables. claro, claro, tremendo. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Me estaba preguntando. Pues bueno, pues pasó eso, que Ya, España perdió el norte ya en 1700, ya el espíritu emprendedor, el espíritu adelantado, el espíritu de creación había desaparecido o lo hacían desaparecer. claro, Teníamos una educación espectacular en la cual casi el 50% de la población sabía leer y escribir, en América también, madre mía, y resulta que Carlos III echa a los jesuitas. ya, sí, ¿Y qué eran los jesuitas? Pues el 90 y pico % del sistema educativo. claro, claro, claro. Tremendo, ¿Qué don sucedió Cesario. entonces? Pues que de ese cuarenta y tantos, casi 50% de la población que sabía leer y escribir, sabría mejor o peor, Claro, pero entendía. claro, Resulta que nos llegamos al principio del siglo XIX, cuando resulta que el 90% de la población española era analfabeta. qué barbaridad. Qué pena, don Cesario, qué Eso pena. es lo que consiguió la Claro, Ilustración. claro. Que de ilustrada no tenía nada. Por eso, nada, Es que nada, nada, nada. se cogen nombres Sí, de lo sí, contrario a como lo que son. quieren, O sea, ni efectivamente. el comunismo es, ni el Igual, comunismo es común, sí, ni el socialismo es social, social, ni el nada, en liberalismo es absoluto. libre, En absoluto, en absoluto. Don ni el Cesario liberalismo es Jaraulo, libre. nada. Se nos acaba el tiempo, don Cesario. Qué gusto, qué placer, de verdad. Habla también como escribe, o no sé si escribe también como habla. Yo esa cosa, no, eso no lo sé.
Es Construcción de la América Hispana. Es un libro, hispánica, perdón, un libro que hay que leer de la editorial Secotia. Es un libro muy interesante, es un libro muy ameno, es un libro además que toca prácticamente todo lo que tenemos que saber para introducirnos y para volver a profundizar y salir de este marasmo. No me quiero quedar con esa especie de amargor que nos ha contado al final. Me quedo con lo primero, me quedo con el libro, me quedo con aquella España construida por los españoles con los de allí y me quedo con su libro, don Cesario, de verdad, y muchas gracias por la entrevista y bueno, que veamos otros como este, a ser posible. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias a ustedes y sí, yo mientras el editor me dé cancha, ahí estaré porque ya tengo preparado en la recámara Me, alguno más. me imaginaba y además el editor le va a dar cancha segurísimo, eso está claro. Un abrazo muy fuerte, don Cesario, suerte, ánimo otra vez y a seguir adelante. Un Pues abrazo. muchas gracias. Nada, hasta luego. Adiós.